Primera pregunta de la sala presencial. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ricardo Casanova. Soy de la zona registral número 4, C de Iquitos. Mi pregunta es para el doctor Marrufo. Es más que todo para el registro de personas jurídicas. Según la ley de la EIRL, el cargo de gerente termina por la muerte de este. En la mayoría de las EIRL que se inscriben, el titular también es gerente. Muchas veces se ha dado el siguiente supuesto, que se solicita la transferencia del derecho del titular por su muerte en favor de sus herederos. Debería también liquidarse por el término de la función del gerente, constituiría en este caso una inscripción de oficio. Mi pregunta es porque en la oficina de Iquitos se ha visto muchas veces que solicitan la transferencia del derecho del titular por su muerte, por sucesión intestada, y algunas veces solo han cobrado por la transferencia en sí misma y nada más, pero otras veces se cobra por la transferencia y también he visto que cobran por una revocatoria digamos, del titular gerente que ha fallecido. Esa es mi pregunta. Agradezco su pregunta. No es el supuesto de la directiva, pero tiene relación, sin duda. Ocurre de que cuando hablamos de la EIRL, por regla, obviamente estamos ante un titular que a su vez es gerente. ¿Qué ocurre entonces cuando hay una sucesión intestada? Me imagino que allí apunta un poco la interrogante, porque si es que existe una sucesión intestada, entonces ya tengo la certeza de que el gerente ya no está. Y por lo tanto el fallecimiento del gerente determina que el cargo ya no pueda ser ejercido. En este caso la situación incluso es mucho más trascendente. Es mucho más trascendente porque ya no tendría titular. Y viene entonces el tema de quién asume la dirección de esta IRL, porque no se trata de un supuesto en el que se extinga la persona jurídica, que es ya otro tema. ¿Qué derechos van a tener que liquidarse de ser el caso? Y en tanto el usuario lo solicite, ¿no? Porque en principio estoy asumiendo de que no puede ser de oficio. Si es que el usuario lo está peticionando, me queda claro de que existe un instrumento público que da fe de la ocurrencia del fallecimiento, que puede servir de sustento de mérito suficiente para decir que ha ocurrido la extinción del cargo de gerente y que obviamente la titularidad de los herederos pasa ya por el análisis de la declaratoria de herederos que han sido declarados. Pero así por declaratoria no creo que accedan al registro, igual tendrán que elaborar, entiendo, la referencia al título archivado que justifique esa transferencia, previo pago de derechos. Gracias, doctor Marrufo. Continuamos con la pregunta de la sala virtual. Para el doctor Marrufo, cuando una persona fallece inmediatamente, RENIEC se encuentra interconectada con los bancos. Entonces, ¿por qué no se articula el registro de mandatos y poderes con RENIEC? Excelente pregunta, ¿no? Miren, ocurrido el fallecimiento, y ahí hay que tener bastante cuidado, el registrador cuando hace una revisión de la información del RENIEC, ojo, no es que la información del RENIEC nos dé una respuesta inmediata. A mí me ha ocurrido en mi experiencia de que he encontrado, ¿no?, un causante al cual he acudido a la base de datos del RENIEC para cotejar el DNI y sigue apareciendo como persona activa sin ninguna restricción, sin ninguna referencia a su fallecimiento. Esa situación a veces te lleva a una duda, ¿no? Y dices, ¿es la misma persona o es otra? Bueno, en tanto está el DNI, obviamente que es la persona, no podría ser otro que tenga el mismo número. Sin embargo,
notemos de que es un proceso que también RENIEC necesita mejorar sus tiempos para tener una información más coherente que garantice pues la información que necesita el ciudadano y el registro para proceder con más certeza. Doctor Gilmer. Continuamos con una pregunta de la sala presencial. Por ahí, por favor. Buenas noches, doctor. Mi consulta básicamente va que cuando fallece la persona, el causante tiene poderes inscritos. ¿Ahí me escucha bien? Ya. Por ejemplo, fallece el causante en Piura. Se inscribe la sucesión en Piura, pero él tiene poderes en Piura, Trujillo, Lima. Solo se cancela respecto de Piura, más no de las otras ciudades. ¿Y qué genera? Que voy a solicitar mi vigencia de poder en Lima y está vigente. El abogado certificador le emite, porque verifica la partida. Y la partida sigue vigente, ¿no? Le digo esta situación porque yo soy abogada de la zona 5, abogada certificadora, y a mí me solicitaron una vigencia de poder. Y por obra del destino que Dios me dijo, revisa en el índice. Y el poder en Trujillo estaba vigente, pero resulta que en Chiclayo estaba inscrita una sucesión intestada. Yo lo observé. No, definitivamente lo observé, pero no sé si es que hay algún medio, ya que estamos en el tema de las articulaciones, que si bien es cierto cada zona tiene su competencia, pero que salte un aviso o se le comunique a la jefatura zonal para que derive, no sé, algo para también dar la seguridad jurídica, que también es nuestra función, ¿no? Gracias. Lo felicito por su pregunta. Excelente, realmente me permite aclarar algún aspecto que omití hacer precisión, ¿no? Efectivamente, el tema de articulación es un proceso y va en marcha y estas inquietudes que usted plantea es un aspecto que necesitamos, obviamente, superarlo. No contamos con un índice nacional para el registro de mandatos y poderes, ¿no? Y es más, como usted bien lo señala, el poderdante pues tiene poderes en Piura, en Trujillo, en Ayacucho, en Tacna, Tumbes, y entonces usted se limita a Piura porque usted es abogada certificadora de Piura, usted es registrador de Piura, y los otros poderes, los mismos lineamientos, pues te señalan de que no puedes, obviamente, tomar una acción que garantice una información coherente al respecto. Y esto genera un riesgo adicional. Usted podría eventualmente decir que se ha extinguido el poder en Piura y ocurriría de que en Tacna me están presentando de repente una revocatoria para extinguir ese mismo poder, porque es la misma escritura pública que se ha registrado, donde se dicen que la revocatoria se produjo 3 años antes del fallecimiento. Y miren cómo se podría generar estas distintas incoherencias. Necesitamos trabajar en la articulación sobre esto y realmente creo que estamos bastante a tiempo en el tema actual con el reglamento que se viene elaborando y estudiando y donde se necesita la participación de la mayoría de nosotros. Ese reglamento va a ser muy acertado, va a ser muy legítimo si nosotros participamos. Gracias, doctor Marrufo. Siguiente pregunta de la sala virtual. Pregunta abierta para ambos, panelista o expositor. Dado el común de los usuarios no conocen la regla de la extinción de oficio, es difícil que se presente una reserva a priori. Maxime si del título no fluyen más actos. Entonces, ¿no sería factible que se observe e informe al usuario para que formule desistimiento? Bien, ahí necesitamos precisamente hacer nuestras campañas de inclusión social. El usuario, el ciudadano, tenemos que informarle acerca de la rogatoria, de los alcances, con palabras más sencillas, por supuesto, ¿no? Escuché a la doctora Liliana y ella también hacía, por ejemplo, sus aportes, y yo entiendo de que en el tema de rogatoria hay que ser bastante cuidadoso, obviamente. Ustedes recuerdan de que actualmente rige para los que son registradores de predios y de personas naturales, actualmente
se permite precisamente en un ámbito de simplificación del procedimiento, de que hoy día el registrador de personas naturales puede no solamente calificar la sucesión intestada, sino también puede generar el asiento de inscripción en el registro de propiedad inmueble o de predios específicamente para generar la transferencia. Eso está hoy día establecido, pero ¿cuál es el requisito para que eso proceda? Se le exige que el usuario lo diga de manera expresa en el título. Esto es, no solamente presenta su título de sucesión intestada, sino a su vez de manera expresa identifica las partidas del registro de predios para que se proceda a generar la inscripción. Rogatoria expresa. Sería de repente muy adecuado para el registro de que esa misma lógica se siga en el registro de sucesiones versus mandatos y poderes. Sería muy útil, pero estimo de que la realidad es bastante difícil de que el usuario, sobre todo en Lima, tenemos experiencias donde hay apoderados, como dijo la autora Liliana, tiene 60 partidas. No, a veces tienen 70, 20, 15. Yo como ciudadano creo que sí identifico si no he otorgado más de 2 o 3 poderes, pero ya más de 5 la situación se vuelve inmanejable. Por eso es que mi propuesta era, si es que queremos un poco implementar esta interacción, esta coherencia de nuestros registros, un poco orientemos también de que mi rogatoria realmente sí permita que el usuario me diga, no requiero esto, por eso es salvo reserva expresa. Yo decía, empezaba con eso. Salvo reserva expresa, el registrador, ¿no?, va a entender que la calificación va a comprender no solamente sucesiones, sino también el registro de mandatos y poderes. Pero como el registrador hace esa evaluación, le va a decir, estos poderes están, y por lo tanto, obviamente, ha sido liquidado el título. Si el título ha sido liquidado, entonces, tu usuario, estás en la posibilidad de decirme, no, los poderes ya no están vigentes. Esos han sido revocados. Sí, pero no está en el registro, sí, pero ya no están vigentes. No es de mi interés. Me desisto parcialmente de la rogatoria. Perfecto. Ya nosotros no tenemos inconvenientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una fórmula que nos podría ayudar, ¿no? En todo caso, seguiremos analizando el tema en su momento. Siguiente pregunta de la sala presencial. Por favor, por acá. Bueno, la pregunta es si de oficio pueden realizar una inscripción de sucesión intestada en vista de que hay muchas familias que han quedado con temas, digamos, de orfandad, y para poder percibir una pensión es requisito indispensable la sucesión intestada y son personas de escasos recursos económicos. ¿De oficio pueden hacer eso los registradores? Gracias por la interrogante. Miren, lo que el Estado puede hacer de repente es generar alguna normatividad que permita que en una situación de tanta vulnerabilidad por el tema socioeconómico que se vive porque personas que han sido afectadas por el COVID, ¿no?, se puede dar una norma, pero el registro, si no tiene una base legal, no tiene un amparo legal, definitivamente no lo puede por más buena voluntad que tenga para realizar sus inscripciones. Ya esto realmente reviste un sustento más que todo de carácter tributario que es sumamente delicado, ¿no? En tema tributario, la legalidad es un tema central. Si yo quiero crear, modificar, extinguir, exonerar, necesito una base legal. Si estoy en tasas, mínimamente mi decreto supremo. No puedo abiertamente proceder a esta exoneración. Para complementar un poco, si bien el registro obviamente no puede exonerar este pago, el pago no es mucho, es mínimo.
los costes están en el notario, que es donde se lleva la mayor cantidad de procesos de sucesiones intestadas. Tenemos entendido que hay notarios que le dan un costo preferencial a algunas personas, y más con la pandemia, creo que lo han hecho, de repente ya lo han dejado de hacer, pero sería bueno que tengan un convenio, ¿no?, el Estado con los notarios, para que ayuden a estas personas que han perdido seres queridos y que necesitan, porque de repente hay un segurito por ahí que cobrar, ¿no?, algo que dejó en el banco, y no tienen ni siquiera para pagar lo mínimo, que es un costo notarial, que tampoco no es tan barato, ¿no? Es entre, supongo, 150, 200 soles, mínimo, tal vez, pero no tienen ni siquiera ese dinero. Entonces sí sería bueno una intervención del Estado para que coordine con los notarios, o tengan una tasa preferencial o algo por el estilo. Y el registro, el pago es mínimo, ¿no? Eso no sería mayor inconveniente. Pero su pregunta es muy buena, porque es una realidad la que también hemos pasado producto de la pandemia. Y también, aprovechando que tengo el micro, para reiterar de que sí es necesario que se revise este tema, pero con pinzas, ¿no? Que se conforme una comisión que revise la resolución 042 y que veamos realmente cuál es lo más conveniente para la seguridad jurídica y también para el registro, ¿no? Porque ahorita sí estamos bajo esta normatividad, tenemos que seguir haciendo lo mismo los registradores naturales, y el trabajo se ha vuelto bastante complejo, y también problemas por el tema de la homonimia. Entonces, creo que nos seríamos apresurados si ahorita se diría algo con claridad. Hay que revisarlo bien, hay que revisar los pros y los contras, porque el doctor Marrufo dice, ¿y qué tal si es que ese poder, que sí, está el DNI, todo, es el causante, pero si él en vida, ¿no?, lo revocó y no se inscribió, que también eso sucede, entonces yo lo voy a estar recién cerrando la partida y de repente debió hacer antes. Pero esos temas hay que revisarlos con bastante detenimiento y ver, ¿no?, que realmente se hagan las inscripciones de la mejor manera y que obviamente no sean actos exonerados de pago. Doctora Núñez, gracias, doctor Marrufo. Siguiente pregunta de la sala virtual. ¿Qué tan complicado y cuánto tiempo podría tomarle al registro público lograr tener articulado entre sí todos sus registros, y por qué no lo ha implementado aún? Pregunta bastante compleja. Creo que la respuesta va en línea con lo que nosotros y los expositores presentes hemos señalado, que esto es un camino, es un proceso. En realidad no es simple, partiendo por lo que no contamos hasta este momento todavía con un índice nacional. Entonces, ¿y por qué es así? Bueno, el tiempo sí pues ha pasado bastante, pero miremos nuestras normas incluso del Código Civil, ¿no? Las normas del Código Civil obviamente obedecen a un tiempo en el que nosotros la interconexión no ha sido la que se tiene hoy día, y por eso es que incluso se admitía de que un mismo poder, como señalaba nuestra participante de Trujillo, estaba inscrito en distintas oficinas, y era así porque el ordenamiento así lo requería, ¿no? Hoy día con la tecnología creo que es el momento de poder dar un paso importante en este aspecto. ¿Algún comentario adicional, doctora Núñez? Ok. Continuamos con la siguiente pregunta de nuestra sala presencial. Por favor. Nos ponemos de pie para formular la pregunta. Buenas noches con todos. Mi nombre es Karina Fernández, de la zona registral número 4, sede Iquitos. Mi pregunta va con respecto al planteamiento de derogar o eliminar las resoluciones que exoneran el pago el pago por la extinción de los poderes, o solicitar al usuario un pronunciamiento respecto a qué poderes específicos se van a extinguir. Mi pregunta es respecto a cómo repercutiría esto en cuanto a la publicidad registral. Supongamos que se realiza el cobro de un título de sucesión intestada, o se le pida o se le observe al usuario pidiendo que se pronuncie. Sin embargo, ya sea que el usuario no llegue a pagar o no llegue a subsanar, este título se vaya a la tacha. ¿Cómo el abogado certificador expediría una vigencia de poder en el caso de que una persona de mala fe solicite
el poder de una persona que ya esté fallecida, pero sin embargo no esté inscrito en la sucesión, ya que se fue a la tacha. Creo que esa ha sido una de las inquietudes que se han evaluado al momento de emitir la resolución 042 y claro, lo que usted dice es bastante delicado porque ha ocurrido seguramente, no es la regla, pero sí, de hecho hay personas que han hecho un mal uso de los poderes, ¿no? Pero nuevamente, en este caso, naturalmente si es que estamos frente a un título que ha sido tachado, ¿no? Entiendo por falta de pago, me imagino lo que usted no me quiere transmitir, porque obviamente estamos diciendo que la rogatoria necesitamos que el usuario lo plantee y además que pague los derechos registrales y como el título fue liquidado, entonces se fue a la tacha. Tachado el título, luego viene la publicidad y entonces la publicidad va a tener que otorgarse porque obviamente no tengo ningún título en trámite, porque si estaría en trámite tendría que dejar constancia al momento de expedir la publicidad, pero de acuerdo a los lineamientos que tenemos aplicables a la publicidad, definitivamente usted no incurriría en ninguna responsabilidad porque lo que le limita a usted es que haga un estudio adecuado de la partida y si hay o no hay títulos en trámite. Si no hay títulos en trámite, definitivamente el registro tampoco puede hacer mucho. Tarea adicional para las tareas de inclusión social. Hay que informarles que cuando se presente el título puede ser observado, puede ser liquidado y que esté pendiente, ¿no? Porque ahí es donde tenemos que hacer trabajo. Continuamos con la pregunta de la sala virtual. Sabido es que todo acto registrar la solicitud del interesado mediante la rogación necesariamente implica que se deben pagar los derechos de inscripción de los mismos. Entonces, pregunto, ¿los actos inscritos de oficio no son cancelados para su inscripción? ¿O existe alguna excepción? Bueno, quiero un poco interpretar el sentido de la pregunta. Los actos que han sido registrados de oficio, por ejemplo, una rectificación. La rectificación, en tanto error imputable al registro, no está obviamente afecto al pago de derechos registrales. Pero si el error deriva, obviamente, del título mismo que ha sido presentado, entonces esa es una situación diferente. Estoy entonces en el escenario 1, donde el error es del registro y por lo tanto ha generado un asiento de rectificación sin pago de derechos. ¿Cómo es la publicidad? Exonerada también, ¿no? No se cobra ni por rectificar ni por la publicidad de ese asiento, ¿no? Continuamos con las preguntas de la sala presencial. Por favor, micrófono y nos tomamos de pie, por favor, para formular la pregunta. Buenas noches, Karen Carrasco de Huaraz. Con respecto al tema, le comento que ya nosotros habíamos visto, el procedimiento que se hacía en la zona 7 de Huaraz era, en el caso de sucesiones intestadas, liquidábamos los títulos por levantamiento de poder. Y, bueno, por lo general la gente lo pagaba y lo inscribíamos. Hizo la presentación un notario, se procedió a hacer la liquidación y el notario nos mandó un recurso de reconsideración indicando que no era parte de la rogatoria el levantamiento del poder. Entonces, nosotros le reiteramos al notario la observación, indicando que por seguridad jurídica no podría haber incongruencia con respecto a lo que se publicitaba en el registro de mandatos y poderes y el registro de sucesiones intestadas. Bueno, el notario disconforme y todo, lo pagó y lo inscribimos. Entonces, como podemos ver de lo que nos pasó a nosotros, en este caso, por ejemplo, considero yo que al momento de que se haga la liquidación de los derechos registrales y el pago del respectivo derecho por la extinción del asiento de revocatoria del poder, no puede ser considerada como una rogatoria tácita. Nosotros como sistema publicitamos
seguridad jurídica. Y en este caso de lo que usted expresaba con respecto a los puntos de la excepcionalidad del levantamiento de los asientos, tengamos en cuenta que la muerte de una persona es un hecho único e irrefutable. Tendríamos que verlo los casos excepcionales de homonimia que también hemos tenido y que, bueno, nosotros hemos podido hacer el tamizaje en caso de homonimia, por ejemplo, pidiendo títulos archivados de otras zonas, incluso para poder fechar fechas de fallecimiento y demás datos que nos permitan determinar si se trata o no de la misma persona. Pero yo considero que la muerte de una persona es un hecho único, irrefutable e indiscutible. Y que eso sí correspondería a que nosotros tengamos que extender las anotaciones de extinción del mandato o del poder. ¿Por qué? Porque no resulta discutible ese hecho que ha pasado. Entonces, y tratar de mantener la congruencia entre la realidad extrarregistral y la registral. ¿Por qué? Ya nosotros en Huaraz hemos tenido problemas de transferencia de bienes en base a poderes de personas que ya habían fallecido. Y ya estamos los registradores inmersos en procesos judiciales por esa razón. Y justo vino cuando el registrador fue a dar su descargo a la fiscalía, fue a dar su descargo al Poder Judicial, la inquietud del juez fue, ¿no? ¿Cómo es posible que usted tenga en un registro que este señor tiene un mandato vigente a pesar de que su sucesión ya está inscrita? Entonces, en realidad, la inscripción de estos actos nos causa mucho trabajo a nosotros, sí es cierto. Nos causa una excesiva carga laboral, también es cierto. Por eso sería bueno que se considere el tema de los plazos, que hacía acá la doctora hacía referencia al cumplimiento de plazos de calificación, porque este es un tema de seguridad no solo externa, es un tema de seguridad interna con respecto a nosotros y nuestra función como registradores. Eso es lo que le quería comentar para que usted pudiera tenerlo en cuenta. Sí, gracias señorita Orozco, ¿no? Bien, estimo de que la pregunta viene de alguna experiencia que ha tenido algún registrador del registro de bienes, ¿no? O de propiedad inmueble seguramente. Y tengamos presente de que cuando evaluamos una transferencia en base a un poder, sí el registrador no solamente limita su calificación al análisis del poder, sino también tiene que hacer el análisis en función de lo que conste en los asientos de sucesiones intestadas y de testamentos. De tal forma que si, aun cuando no se publicite en la partida del registro de mandatos y poderes la extinción, el registrador podría estar en la posibilidad de conocer de que la persona ha fallecido por la información que consta en el registro de sucesiones intestadas. Entonces, no sé si en el caso que usted plantea el registrador hizo o no hizo el proceso de evaluación de manera integral en esas partidas. Ahora, lo que usted señala, sí, yo definitivamente creo que nadie pone en cuestión de que podemos decir de que la muerte genera, pues, es un hecho irrefutable. Claro que sí. Yo lo que pongo en cuestión es si realmente puedo tener la certeza como registro si a ese momento el poder estaba o no estaba vigente. ¿Puedo decirlo yo como registro o esa es una información que corresponde al ámbito de los particulares? Eso es el tema, porque para poder proceder a la extinción, tengo que asumir que el poder estuvo vigente. Le digo una nota adicional. Podría ser de que en sede judicial se viene discutiendo ya una nulidad de una compraventa. ¿De acuerdo? Esa compraventa celebrada un mes antes del fallecimiento. Y el tema en cuestión es que ese poder ya estaba revocado hacía 2 años. Pero no se inscribió. Y sin embargo el registro, de manera paralela a la sucesión, de oficio, extingue. ¿Qué le va a decir el juez? El registro ha reconocido que estuvo vigente. Se ha metido en un análisis de causa pendiente. Tema delicadísimo.
Sí, para agregar, estoy de acuerdo con lo que usted ha planteado, ¿no? En el sentido de que, bueno, sí es necesario que el registro, y como es el espíritu de esta norma, ¿no? De la 042, es de que cancele los asientos de poderes que ubique cuando está calificando una anotación en una sucesión intestada o una ampliación de testamento, pero eso debería ser en un primer escenario en donde los documentos de identidad coinciden. Obviamente ahí yo estoy plenamente de acuerdo que se cancelen, pero agrego que deben pagar derechos registrales, no exonerados. Es un tema que tenía que definir la SUNAR. Pero cuando no hay documento de identidad, y son partidas antiguas, están en tomo, en fichas, es un trabajo bastante complicado determinar si es no la misma persona que ha fallecido. Creo que en esos casos también la directiva debería decir, bueno, debe ser clara al respecto, en esos casos no podemos cancelar. Gracias, doctor Marrufo. Continuamos con la siguiente pregunta de la sala virtual. En cuanto a los poderes otorgados por una pareja de esposos, ¿se extinguen los poderes al fallecimiento de uno de ellos? Interesante interrogante. Bien, la pregunta está dada en función de que el poder ha sido otorgado por A y B, que son obviamente cónyuges. Habría que preguntarse, ¿todos los poderes que otorgan A y B entre cónyuges realmente lo hacen porque están actuando como sociedad conyugal? ¿O eventualmente podría también tratarse de simplemente la actuación independiente de cada uno de ellos, como podríamos otorgarlo cualquiera de nosotros? Eso definitivamente creo que resulta fundamental para poder discernir si es que corresponde o no corresponde a una acción, porque si es que es de interés conjunto, entonces pues podría asumir que va a una extinción, pero si no es así, el poder va a subsistir. La pregunta también va a la inversa, como nosotros habíamos anotado hace un momento, ¿no? Pero el matiz de la sociedad conyugal sí, bueno, marca pues un tamiz especial para evaluar ese tema. Continuamos con la pregunta de la sala presencial. Por favor. Nos ponemos de pie, por favor, para formular la consulta. Claro. Buenas noches. La pregunta va para la doctora Liliana en lo que está haciendo énfasis en la homonimia. La homonimia no solo repercute en el registro de personas naturales o sucesiones intestadas, sino también en el registro de predios. A experiencia personal, cuando se hace una búsqueda, no sale con un nombre DNI. En la zona, en Pucallpa, hemos tenido varios inconvenientes con eso. Un ciudadano va a solicitar la búsqueda y le sale 5 predios, de los cuales 5 predios solo tiene 2. Sube a Defensoría del Usuario, se le explica y se le exhorta, ¿no?, que pide un certificado positivo y negativo de predios, para que pueda tener una información más exacta. Lo que ha pasado es que los abogados certificadores muchas veces indican, bueno, a mí yo hago mi certificado de acuerdo a la información que me baja la base de datos. Y quería su comentario, doctor, en relación al tema de homonimia. Gracias. Sí, eso también hemos escuchado el área de publicidad tiene ese inconveniente, ¿no? Y el tema de la homonimia es algo muy delicado porque o se expide o no se expide la publicidad o se hacen otros actos, ¿no? Bueno, eso va a tener que ser criterio del funcionario que va a traer la publicidad, ¿no? O del registrador que tiene a su cargo una sucesión intestada o una ampliación de testamento. Sin embargo, en la casuística también nos ha mostrado que hemos encontrado personas que no tienen documento de identidad, antiguas, porque a partir de no sé qué fecha no era obligatorio el otorgar libreta electoral. Entonces hemos tenido el caso que le hemos dicho al notario, incluso hay sucesiones intestadas muy antiguas que nos han presentado acá en Lima, y que el notario no indica el documento de identidad de la persona. Entonces digo, tiene que indicarlo, ¿no? Eso sí está normado claramente. Y nos ha demostrado con RENIEC de que esa persona nunca tuvo un documento de identidad.
Entonces también el tema de la homonimia es algo bastante complicado. Hay que ver los elementos de juicio que tenemos para ver si es que no es la misma persona, no hay homonimia, y en todo caso derivarlo a la unidad registral, ¿no?, de su zona, para crear las pautas correspondientes en el caso de esa publicidad específica. No tenemos todavía tampoco eso regulado con claridad en el registro, pero es parte del día a día que tenemos en la publicidad y en la calificación de los actos. Muchas gracias, doctora Núñez. Continuamos con la pregunta de la sala virtual. ¿Por qué no facultan a cualquier abogado colegiado para que pueda realizar procesos de sucesión intestada ante registros públicos? A mayor oferta, obviamente disminuirán los costos excesivos notariales. Bueno, hay que tomar la pregunta, gracias por la pregunta que han hecho, está buscando un fin social de la norma, obviamente, pero eso no es posible porque sabemos que las leyes son bastante claras, los funcionarios que están encargados de la sucesión intestada son jueces y ahora notarios, no hay otra opción. Si en el futuro se diera, pues tendrían que tener una ley en principio, y otro tema es, un abogado solamente con ser colegiado podría llevar un proceso de sucesión intestada que tiene mucha responsabilidad. Les pongo un ejemplo, aún siendo notarios, hemos tenido casos que por la ley 3313 han solicitado después que se cancelen anotaciones de sucesión intestadas definitivas, ya incluso, ¿no?, con la segunda parte del proceso, porque las partidas, ¿no?, de nacimiento o de matrimonio presentadas a notarios son falsas. El notario sí nos ha presentado una sucesión intestada correcta de su notaría, sí está en su protocolo, pero los documentos que dieron origen a ese proceso eran falsos. Entonces, ahora con el reglamento ya aclarado de la ley 3313 se procede a cancelar, ¿no?, en sede registral. Entonces, si los notarios que dan fe pública y que su cargo lo amerita, tiene este tipo de inconvenientes, que yo de manera personal pienso que no debería darse, sino que los notarios deberían buscar un mecanismo con RENIEC para poder corroborar, ¿no?, que estas partidas son verdaderas, y entonces proceder recién a hacer su proceso de sucesión intestada, pues es un tema notarial. Los abogados en ejercicio sería mucho más complicado que puedan hacer estos procesos, pero el tiempo pasa, transcurre, las normas cambian, de repente algún día se dé la norma que lo permita. Muchas gracias, doctora Núñez. Agradecemos a nuestro ponente y panelista, por favor, y le pido un fuerte voto de aplausos. Le pedimos colocarse al centro para la foto del recuerdo. A continuación, se le entregará un diploma por su participación. Adelante, por favor. Seguidamente entregamos un diploma a la doctora Núñez. Acto seguido, entregamos un presente para ambos participantes, por favor. Nos despedimos con un caluroso aplauso. Muchas gracias, doctor Núñez. Muchas gracias, doctor Marrufo. Agradecemos nuevamente a nuestro conferencista y panelista, y esperamos verlos pronto nuevamente en esta hermosa ciudad de Ayacucho, capital del arte popular y de la artesanía del Perú. Nos despedimos hasta el día de mañana, sábado 9 de julio. Para los participantes virtuales de la sala Zoom, nos encontramos nuevamente a través de la misma sala virtual, y para los participantes presenciales en este mismo auditorio a partir de las 9 horas. Ayintuta y Apay Caipi. Buenas noches a todos. Pajarincama, hasta mañana.